Y sí, como hablamos el otro día, si uno está aquí es por algo. El hecho de que uno esté Así es, repitiendo, hay cosas que a uno se le así es, escapan y la empecé a comprender y yo, wow, me quedo sorprendido. Lo poco así que es. he vuelto a recapitular ha sido genial. Así es, independiente de qué camino veníamos caminando cada uno de los aquí presentes, algunos veníamos de una religión, de otra, de unos principios, de otros, de una filosofía, de otra, o la que fuera, sea que tuvieras o no tuvieras, las casualidades, eso sí es común para todos, las casualidades no existen. Eso no existe. Sí. Existen las coincidencias, que no es lo mismo. Coincidir es cuando dos caminos se unen en un punto. Eso se llama coincidencia y eso es un principio de la geometría. Pero las casualidades no. La coincidencia es algo que se organiza, se programa, se crea y tiene una razón de ser, tiene una causa detrás. La casualidad no. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque coincidimos debido a que internamente, allá a nivel espiritual, hubo algo que se preparó para nosotros y algo tenemos que encontrar y algo tenemos que recibir acá que nos va a servir a todos. Sí, Eso está sucediendo. definitivamente. Bueno, Bueno, muy bien. Me encanta. Listo. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema que es supremamente importante y este tema, les hago la aclaración, deben ustedes esforzarse por no ir a confundirlo. Vamos a trabajar las infradimensiones, vamos a hablar de las infradimensiones y existen dos infradimensiones a grosso modo. Uno es el conjunto de infradimensiones que están en nuestro microcosmos, en nuestro cuerpo, y otras son las infradimensiones que son análogas, tienen funciones similares, hay una conexión entre unas y otras, pero ya son las que están fuera de nuestro cuerpo y que están en un ser más grande que nuestro cuerpo, que es aquel en el cual vivimos, que es el planeta Tierra. El planeta Tierra, al igual que nosotros, es un ser viviente, al igual que nosotros es un ser sintiente, al igual que nosotros es un ser consciente hasta donde su conciencia se ha expandido. No piensen ustedes que el planeta tiene una conciencia absolutamente expandida porque no es así, realmente curiosamente no es así. Hay una analogía entre ese ser y nosotros. Nosotros tenemos una conciencia que ya se explicó, está limitada al 3% y nuestra misión es expandirla. El ser que es el alma que vive en el planeta también tiene su conciencia, también está trabajando sobre su expansión de conciencia, también quiere expandirla y va en el número en que tiene que ir. Ahora, el tamaño no importa, eso también lo habíamos dicho. El tamaño no importa, nosotros vamos a encontrar inteligencias atómicas, vamos a encontrar inteligencias humanas, vamos a encontrar inteligencias elementales, vamos a encontrar inteligencias débicas, vamos a encontrar inteligencias planetarias, vamos a encontrar inteligencias solares, de todo. Este universo es una maravilla como fue construido, la arquitectura que hay detrás de este universo y la organización de las almas es algo asombroso. Retomando nuestro tema de hoy, vamos a hablar de algo que no es uno de los temas bonitos, pero es interesante. A ustedes se les dijo previamente que íbamos a tocar temas bonitos, temas feitos. Los temas bonitos nos llenan de mucha alegría. Los temas que no son bonitos, como el de hoy, que es un tema más bien complicado, nos dan instrucción. No es para, no es para salir de aquí radiantes de la alegría. Puede que a veces salgamos más bien un poco hasta reflexivos alrededor de algo que no sabíamos que teníamos, pero nos va a servir enormemente esta información para que entendamos un poco más nuestra naturaleza y la de nuestros hermanos en esta escuela en la que decidimos estudiar llamada Planeta Tierra. Bueno, amigas y amigos, las infradimensiones en nuestro cuerpo, no en el planeta. Más adelante veremos las del planeta. Hoy vamos a ver las del cuerpo. Eh, cuando, cuando ustedes escuchan hablar de una obra literaria muy famosa, que es de Dante Alighieri, se van a encontrar con que él allí narra cómo está pasando por diferentes etapas del infierno y luego por diferentes etapas de los cielos. Él hace todo un recorrido de bajar a los infiernos y luego subir a los cielos. Esta Divina Comedia de Dante Alighieri
Es un libro pues bastante amplio y pasa igual que con muchos otros libros. Si no se tiene bien clara la simbología y no se tiene ya un avance en este tipo de cursos, seguramente no es fácil entenderlo. Pero recomiendo que busquen en Google o busquen por ahí en YouTube algún resumen de esos cortos. Hay resúmenes de 40 minutos que seguramente pueden ser muy útiles para ir entrando en ese tema que nos va a servir para las siguientes clases. Cuando uno mira la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, se encuentra con que él habla de esas regiones que son los inframundos. Medio libro habla de las regiones inframundos y otro medio libro habla de las regiones celestes. Cuando empieza con las regiones de los inframundos, él les da ciertos nombres. Él dice que se llaman círculos, que el infierno está creado por círculos o zonas circulares que van siendo desde la primera hasta unas más profundas que son más densas. Tenemos que entender que eso se cumple para el cuerpo gigante que es el planeta Tierra y se cumple para el cuerpo humano que es nuestro microcosmos. Dentro de nosotros hay unas zonas que son densas. ¿Por qué? Porque por ignorancia, por enamorarnos de los juguetes del mundo, por dejar que nuestro ego creciera, ya dentro de nosotros se creó una especie de país, una especie de región que le pertenece al ego, que tiene igualmente sus divisiones tal y como las narra Dante Alighieri ya en la Divina Comedia, y esas zonas son iguales, o sus nombres más bien son iguales a los que tiene el planeta en su zona mucho más grande que hemos llamado el abismo y que se conoce así en todas las religiones. Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros en nuestros 7 centros energéticos o 7 centros magnéticos, cuando hemos hablado de ellos, hemos dicho que allí radican unas legiones del ego. El ego no es más que un conjunto de programaciones, pero se divide en 7 grupos. Y habíamos dicho que hay un grupo que tiene que ver con un centro energético, otro con otro se alimenta de otro se alimenta de otro de esos centros energéticos y así con todos los 7. Este, este ego, que es muy inteligente y que sabe en medio de toda su ignorancia, porque no es una entidad consciente, pero sí es una entidad inteligente, sabe hacer sus cosas, sabe cómo tomar la energía nuestra, sabe cómo aprovechar nuestros estados de debilidad para causarnos una emoción, un pensamiento, una sensación y provocar en nosotros esas reacciones que hacen liberar energía emocional, liberar energía mental, liberar energía motriz, liberar energía instintiva, la que sea, o sexual, y aprovecharse para tomarla, agarrarla y así aumentar el peso atómico de sus programaciones. ¿Qué saca el ego con esto? Pues bueno, tener un poco más de control sobre nosotros, tener un poco más de asegurada su comida, su energía, es la energía de nosotros, es la comida de él. Y finalmente, existir a través de nosotros como quien posee un vehículo a través del cual se mueve. Eso es lo que él quiere. Al principio el ego nos sirvió enormemente cuando cuando nuestras almas empezaron en las primeras etapas de esta realidad, incluso en etapas anteriores a la humana, estoy hablando. Era necesario sentir un miedo, porque había que huir ante algún otro animalito que nos quería comer. Era necesario sentir, bueno, tantos instintos, tantas emociones. Pero ya llega un punto en el que esas emociones ya no nos pueden seguir gobernando. Tenemos que ser capaces de controlarlas, cortar esos hilos de la marioneta y ser libres. Pero no es simplemente decir no quiero más a mi ego, lo rechazo, no es solamente eso. Uno se da cuenta que tiene errores, uno se da cuenta que reacciona mal, pero no es solamente rechazar esa reacción. Hay que entrar a entender a fondo la reacción, separarlas, comprender cada una y empezar a desprogramar. Pero antes de que lleguemos a la clase de desprogramación, tenemos que entender un poco la naturaleza del ego allá dentro de nosotros y por qué hay unas zonas que se llaman infradimensiones. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Muy bien, a ustedes se les había dicho que aquí en este plano material en el que vivimos estamos regidos por 48 leyes. 48 leyes. Si tú vas al plano astral, te desdoblaste, dejaste tu cuerpo durmiendo en la cama y vas al plano astral, allí te vas a encontrar con que son la mitad, son 24 leyes. Allá no hay gravedad, por ejemplo, a pesar de que en el plano astral tú ves a la gente caminando por el suelo, lo hacen con su mente, no porque haya gravedad, pero si tú eres consciente de que no la hay, allá te elevas y vuelas facilísimo. Cuando tú te vas hacia arriba en las dimensiones,
te encuentras con que hay menos y menos leyes, 12 leyes, 6 leyes, 3 leyes, hasta que se llega al lugar de la única ley que es la ley del amor. Pero si bajas de este plano material hacia lugares más densos, te encuentras con que hay más leyes. Mientras que aquí tenemos 48, en el primer círculo o en la primera infradimensión te vas a encontrar el doble de leyes. Allá te vas a encontrar con 96 leyes. Y así puedes ir bajando y te vas encontrando más y más leyes. ¿Qué significa esto? Que si tú pudieras entrar allá, quedarías, te sentirías como metido entre una piedra o te sentirías como metido entre un metal. Es tan duro el ambiente, es tan complejo y son tantas la cantidad de leyes que están rigiendo cada cosa que es una especie de cárcel. Las infradimensiones funcionan en algunos casos como lugares en los cuales se hace detención de yoes. Algunos de los yoes que tú tienes o que tuviste mejor en el pasado fueron tan pesados que te los tuvieron que quitar. Cuando ya te concientizaste de ellos, no te lo pueden quitar si no te concientizas, pero cuando tú dices, no puedo creer que yo tenga eso, no quiero tener eso, lo entendiste, comprendiste lo malo que era, te lo quitaron, pero de pronto si no había dharma con qué pagarlo, lo mandan y lo encierran en una infradimensión. ¿Cuál infradimensión de las 7? ¿O de las 9 o de las que sean? Bueno, depende de la densidad de ese yo. Yo es más densos van a lugares más densos, yo es más livianos van a lugares más menos densos o más livianos. Bueno, al igual que en nuestra clase que vimos de los centros energéticos, a cada centro se le relacionaba con un planeta. Asimismo, las infradimensiones se relacionan con planetas. Entonces, si tú piensas en el primer centro que está abajo, que es el sexual, ahí vamos a tener el centro de la luna. ¿Listo? Voy a ir subiendo. Luego sigue el centro instintivo que está en el hueso sacro. ¿Te acuerdas cuando tú te tocas aquí atrás la columna y bajas hasta llegar al hueso de la cadera, aquí abajo, donde se encuentra la columna con la cadera? Ahí hay una parte dura ahí atrás y te la tocas. Ese es el hueso sacro, es una parte amplia que es donde se encuentran columna con cadera. El hueso sacro, ahí está el segundo centro, el instintivo, y hablamos de Mercurio. ¿Cómo te los vas a aprender? Puede ser muy complicado. Fácil, yo te invito a que mires los días de la semana impares. Lunes, supongamos que es el primer día impar, es el número 1. Martes no, porque sería par, luego sigue miércoles. Entonces, lunes, miércoles, viernes, domingo. Entonces, primer centro luna, lunes, segundo centro miércoles, Mercurio, tercer centro, el que está aquí el emocional, que está a la altura del ombligo. Ese sería el centro de las emociones, Venus, precisamente, Venus. Luego el cuarto centro que sale a la altura del corazón sería el centro del Sol, por eso se llama el domingo, el centro del Sol. Aquí ya empezamos con los pares, que es Marte, martes, jueves, Júpiter y sábado, Saturno. Esa es la forma de aprendérselos, decir los días de la semana impar, luego los pares, y ya ese es el orden. Asimismo es el orden de los círculos de los infradimensiones. Primera infradimensión, que corresponde al primer centro, será Luna, luego Mercurio, Venus, Sol, Marte y Júpiter y Saturno. Eso hasta donde los habíamos visto la vez pasada, pero esta vez vamos a agregar 2 infradimensiones para un total de 9. Resulta que las gónadas de los seres humanos, es decir, los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre, son unas fábricas impresionantes de energía. Esta energía no es igual a la que está en los centros, es una energía diferente para unos fines diferentes. Y adivinen quién está allí como abejas encima de la miel o abejas encima del azúcar, robando energía de allí. Una cierta legión de yoes. De modo que allí nos encontramos en las gónadas las infradimensiones de Urano, Urano. Y ya el sistema sexual, que es el resto del sistema sexual, solamente vamos a exceptuar las gónadas, el resto del sistema sexual en hombre y en mujer, allí vamos a encontrar que también hay unas partículas de conciencia programadas por el ego que están buscando la forma de extraer energía, porque por allí se extrae mucha energía, se manipula mucha energía, sin que lo sepamos, no solamente en la actividad sexual, sino en general somos seres que llevamos con nuestro aparato sexual a donde quiera que estemos, y allí hay inevitablemente un movimiento grande de energía.
Entonces, allí en el sistema sexual vamos a encontrar que está la infradimensión de Neptuno. Entonces, gónadas, Urano, aparato sexual, Neptuno. Ya veremos que en total son 9 infradimensiones y qué relación tienen ellas con el ego. Bueno, nos vamos a encontrar entonces con la primera, vamos a quedarnos en la primera, que sería la sexual, el centro sexual, que es el centro de la luna. La luna, siempre que a ustedes les aparezca algún símbolo por allí, su madre divina les muestra en un sueño o en el mundo físico algo que tiene que ver con la luna, ustedes van a entender que está haciendo referencia a la legión de la pereza. Pereza. Y aquí viene algo muy importante, amigas y amigos. Cuando ustedes leen la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, cuando él empieza a narrar la primera infradimensión, o él allá la llama el primer círculo, nosotros aquí todavía no le vamos a llamar círculos porque círculos es el nombre ya de las infradimensiones en el planeta, pero hace relación también a lo que está por dentro de nosotros. La primera infradimensión de nosotros, que es la de la luna, que es allá cuando el ego se alimenta del primer centro del sexual, allá vamos a encontrar, según la obra de Dante Alighieri, a todas las personas que aún no se han bautizado. Esto es algo para reflexionarlo. En el primer círculo o en la primera infradimensión están todas las personas que no se han bautizado. ¿Qué creen ustedes que quiera decir eso? Ahí los voy a dejar que reflexionen un momentico y si alguno de ustedes es tan amable de darme su opinión, no se preocupen, aquí no sentimos vergüenza. Si digo una opinión correcta o incorrecta, den opiniones, por favor. Quiero escucharlos, a ver quién se le ocurre qué puede significar eso que nos dijo en esa obra de Dante Alighieri hace tantos años que está escrita esa obra. Una persona con conciencia escribió esa obra, una persona que fue y vio todas las cosas, una persona que hizo su expansión de conciencia, fue y escribió eso. Primera infradimensión, la infradimensión de la luna. Allí están las personas que no se han bautizado. Los voy a dejar un momentico y alguien que me participe, por favor. Alguien que me diga qué puede estar pasando allí. Mientras tanto voy Bueno, a a mí el primer chatearle a personas pensamiento que que están aquí tratando de entrar. No sé por qué hay personas que no han podido entrar a la clase. Te escucho. ¿Quién está hablando? a mí el primer pensamiento que se me viene sin conocer muy bien a fondo qué significa realmente el bautismo, pero pienso que no es nada de lo que en este momento se practica con respecto a eso, a través de religiones, es decir, como el sumergirse en agua, no creo, o tener la bendición, digamos, después de ese de otra zona, pues creo que eso es una interpretación que hemos dado, pero a lo mejor eso no significa. Ok, bueno, bien. Gracias. ¿Alguien más nos quiere aportar algo sobre qué puede significar eso tan curioso que dice allí? Bueno, listo. Entonces voy a contarles lo siguiente. La colonización de las aguas. El que no Perdón, maneja su Nick, energía. repíteme. No, el bautismo tiene que ver con las aguas, la iniciación, la gente que no maneja bien su energía sexual. Ok, listo. Muy bien, como ya lo vimos a lo largo de nuestro curso, en lo que llevamos de curso, el agua, el agua es la energía creadora. Nosotros somos hijos del creador. Nosotros, si queremos aceptar nuestra herencia, si queremos, no es obligación, podemos convertirnos en co-creadores. Y ser co-creadores, como pues, hijos que reciben semejante herencia tan grande, nosotros podemos tomar esa materia prima, que es la energía creadora, y crear con ella. Esa energía creadora son las aguas. Pero miren ustedes lo que terminó sucediendo en las religiones. Se bautiza a la gente echándole agua en la cabeza o a veces haciendo una inmersión completa en agua, depende cuál sea la religión. Pero, eso fue una mala interpretación. Acuérdense que en la Biblia las cosas, hablo de la Biblia porque es el libro más difundido aquí en nuestros países de los aquí presentes, pero podríamos igual sacar la misma información de otros libros sagrados. En la Biblia se muestra cómo Juan Bautista bautiza a Jesús, lo mete al río Jordán, le echa agua en su cabeza y ahí suceden una serie de cosas adicionales. Eso es simbólico. Eso
Las cosas en la Biblia no necesariamente sucedieron en un momento o en un día dado. Pudieron ser procesos que tardaron mucho tiempo y por los cuales una persona atraviesa un proceso que sigue, que estudia, que atraviesa y con el cual llega a un fin. El bautizo, como lo vieron las religiones, entonces era echarle agua, recibir una bendición de un sacerdote, ya entrar formalmente. También se cogió el bautizo como una especie de visa. Tienes en este momento el permiso de entrar a nuestra religión y pertenecer a ella. Pero en realidad detrás del bautismo hay algo muchísimo más profundo. A ver, cuando se dice que en el primer círculo están las personas que no han sido bautizadas, son las personas que no han llevado sus aguas a la cabeza. No es lo mismo que coger agua y echarla en la cabeza. Es diferente. Coger las aguas es coger la materia prima que nos da la Madre Divina todas las noches, ser capaces de construir con ella, pero para construir con ella hay una serie de pasos. La energía creadora tiene que primero ponerse en actividad, debe convertirse en algo que se llama el vino. Si ustedes recuerdan, por ahí hay una parte donde Jesús convierte las aguas en vino, pero no fue solamente en un día específico, es un proceso larguísimo que tú tienes que hacer, yo tengo que hacer, todos tenemos que hacer, porque aquí se trata no de adorar al Cristo, como lo hacen algunas religiones, sino de imitar al Cristo. Entonces el proceso consiste en que esa materia prima la vas a utilizar, eso lo veremos con más detalle más adelante, por ahora solo lo cuento a grosso modo, esa materia prima que se llama aguas, tú entras a convertirla en un estado, a manejarla conscientemente. Cuando esa fuerza se maneja conscientemente y la diriges ya no al placer, como cuando tenemos una unión sexual, ya no la pierdes como cuando tenemos un orgasmo, ya no se la das al ego, que es cuando él viene y se alimenta de nuestras emociones, pensamientos y acciones, sino que tú la diriges hacia la montaña escarpada, que es donde está guardada una fuerza muy potente del ser humano, y logras despertar esa fuerza para que esa fuerza se convierta en un fuego que sube por tu columna vertebral, es decir, despertaste la Kundalini, que es la manifestación en el plano físico de ese que llaman Espíritu Santo algunas religiones, o Espíritu Infinito. Ahí es donde ese fuego, esas aguas, fíjate cómo pasaron por vino y luego por fuego, ahora son un fuego. El fuego de los apóstoles, el fuego de Pentecostal, si recuerdan, ese fuego sube por la columna, gradualmente es un proceso que va a tardar años, eso no es de un día, no se va a hacer el próximo fin de semana, es un proceso que va a tardar unos años, y va a subir, subir, subir por la columna hasta que llega aquí, sube aquí por la columna y llega aquí al cerebro. Cuando tú llevas las aguas al cerebro, a la cabeza, entonces eres una persona que ante los ojos de los superiores, ante los ojos del gobierno planetario, ante los ojos de tu propio espíritu, ante los ojos de la fuente, iniciaste tu trabajo. Eso es apenas el inicio, no es la culminación, es el inicio de la obra. Los primeros pasos, los primeros trabajos son eso, ser capaces de dominar esa fuerza y que ya no nos domine a nosotros, no dársela a nadie más, es tuya, es un tesoro tuyo, convertirla, transmutarla en, como decían los alquimistas, convertir unos metales en oro, convertirla en el vino y en el fuego, como lo dice la Biblia, o convertir, depende, el libro que tú leas puede aparecer con diferente simbología, pero al final es lo mismo, llevar las aguas hasta la cabeza. Ahí es donde de verdad hay el bautismo, ahí es donde de verdad entras a pertenecer a esa realidad superior que va a modificar a esta realidad inferior. Entonces, repito, ¿qué quiere decir? Que nos encontremos con que en la obra de Dante Alighieri dice que en el primer círculo están las personas que no se han bautizado. Son todos los perezosos, porque por la legión de la pereza puede que hayamos recibido este curso. Y ya les dije a ustedes que este curso no es la primera vez que lo reciben. Todos ustedes ya lo han recibido en varias existencias anteriores. Y por pereza, me incluyo ahí, también el regaño va para mí, por pereza no hemos trabajado bien, no hemos llevado las aguas a la cabeza, no nos hemos bautizado y nos ha tocado ver cómo nuestro ego y cómo nuestra fuerza y cómo toda nuestra parte de nuestra conciencia están atrapados allá en la primera infradimensión, donde están los que no se han bautizado. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Parece que fue claro, ¿cierto? Listo. Muy bien. Ahora, yo les voy a pasar a ustedes más tarde un texto, un resumen que hice aquí en una hojita de cálculo, una hojita de Excel, para que ustedes lo puedan leer, mirar y volver a consultar todo esto que les estoy diciendo. Incluso allí en el texto he colocado unas guías para consultar, para leer, donde ustedes van a tener que revisar un libro. Van a tener que revisar allí material y texto de un libro que se llama el manual del buscador de conciencia. Estudiantes antiguos, ¿tengo aquí hoy algún estudiante antiguo para que les recuerde a los nuevos cuál libro es el manual buscador de conciencia? A ver, reviso quiénes tengo por acá. Tengo a Pedro, Katy, tú eres estudiante antigua. John, no sé si cuando tú y Katy estuvieron se habló de esto, puede ser un tema que no se incluyó aquella ocasión, no sé. John, Katy, confírmenme si ustedes tienen claro cuál es el libro al que llamamos el manual del buscador de conciencia. ¿Si hay sonido? ¿Si tengo sonido? ¿Todos me están oyendo bien? Hola, ¿No me Elio. Buen responden? día, John. Te habla John. Hola, John. No, Cuéntame. yo no alcancé a esa parte del libro Ok, de la conciencia. No, señor. listo, listo. Ok, no te preocupes. Listo. Entonces voy a nombrárselos. Para entender esto que acabo de leer, a ver, ¿qué es lo que se nos está diciendo en la clase de hoy? Que tenemos en nuestros centros energéticos unas legiones, cada legión está conformada por miles, a veces hasta millones de yoes o de programaciones. ¿Y cuál es el objetivo con entender esto? Pues que hay que evitar que sigan alimentándose y que hay que eliminarlas o desprogramarlas cuando ya aprendamos a hacer desprogramación más adelante en este curso. Pero para entenderlas bien, entonces decía, vamos a remitirnos a un libro que se llama Manual del Buscador de Conciencia. Y esto que tiene que ver con la eliminación del yo de la pereza, la eliminación del perezoso que no nos deja empezar nuestro trabajo espiritual realmente, no nos deja llegar al sacramento más básico que es el bautismo. Y no estoy hablando de los sacramentos de ninguna religión, ni catolicismo, ni cristianismo, ni ninguna, sino como se llama a nivel espiritual, a nivel universal, porque esto cubre a muchas humanidades. Siempre hay que pasar por estos sacramentos. Entonces, el primer sacramento no se da. Vamos a estudiar que la culpa es del perezoso que hemos criado dentro de nosotros, ese hijo perezoso que un día llegó a convertirse en nosotros. Y vamos a buscar en el manual del buscador, déjenme un momentico, busco aquí, dice libro 422. Entonces, mis queridos amigos, es nada más y nada menos que la Biblia. La Biblia, para el caso de Occidente. Si estuviéramos en otro país, alguno de los 23 países árabes, les diría que buscáramos tal zona del Corán. O si estuviéramos en la India, les diría que buscáramos aquí en el Bhagavad Gita. O les diría que buscáramos en los Vedas. Voy a buscar en la Biblia, porque sé que muchos de ustedes tienen Biblias en su casa y seguramente allí pueden estudiar. Ustedes pueden ir y leer la Biblia. Muchos de ustedes pueden sabérsela incluso de memoria. Pueden haberla leído muchas veces, pero sin la adecuada simbología, lo que leemos allí no es la información exacta. De pronto entendemos otras cosas o nos han guiado para entender otras cosas. Bien, no había leído que Pedro, escribiste acá cuando pregunté qué consideraban que era lo del bautismo. Me parece interesante que lo hayas escrito. Pedro, dijiste, a mí me parece que más que el bautismo es la aceptación de Dios y el ser consciente de que somos una extensión de nuestro Creador. Claro, eso va a suceder una vez que tú inicias el proceso, pero acuérdense que a diferencia de la fase en la que estuvimos antes de las religiones, aquí no solamente es un proceso de aceptación, sí tiene que haber aceptación, sí tiene que haber fe, desde luego, pero tiene que haber proceso práctico. Aquí somos prácticos. Bueno, listo. Entonces, me van a dar un segundo, voy a buscar aquí, decía, el libro 4 en la Biblia. Un momento, por favor. Ténganme un segundo de paciencia porque llegué a las 11 en punto y no tenía abierta los textos aquí de una vez. Debía haberlo tenido abierto antes de empezar la clase. Libro 4 del Nuevo Testamento. Entonces tendríamos que empezar aquí por... Ay, Dios mío, me perdí. Por favor, un poquito de paciencia. Juan. Tranqui, profe. Por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a ir con Juan. Y luego decía que me fuera al capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 4, ¿no? Listo. Entonces, Juan, capítulo 4. Buscar. Es que estoy abriendo la Biblia aquí
no en físico, sino en el computador, aquí en internet. Ta, 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 tan. A ver, ¿dónde está esta información? Libro 422. No, no era, no sé por qué no lo encuentro. Me parece que yo había extraído esta información acá, había capturado la pantalla aquí en mi propio celular cuando estuve preparando la última vez esta clase. Por favor, vuelvo y les pido un tricitititín de paciencia porque hoy el profe está borracho. Curioso, no sé por qué no doy con el texto. Parece que cuando escribí allí la dirección, el libro y el versículo, parece que cometí un error y no llegué al que les quería mostrar en este momento. Qué curioso. Ok, voy a pasar al segundo texto mientras me dan tiempo de encontrar el primero. Cuando uno Profe, yo tengo una está... pregunta. Sí, dime. Con respecto bueno, a buscar el libro de los buscadores de conciencia llamado En nuestro territorio Biblia, ¿hay alguna traducción que es, digamos, de De alguna de las las tantas que corrientes del hay. cristianismo, Sí, correcto, son que muchísimas. sea como la que se aconseje en estos inicios o, digamos, como la más, Bueno, Diana, no sé, la sucede menos el siguiente fenómeno. cambiada? Sucede el siguiente fenómeno. La Biblia, como la conocemos, fue diseñada, es decir, se calculó toda la simbología que iba a contener, fue diseñada por un arcángel, es decir, una persona de una conciencia muy elevada, se llama Metatrón. Metatrón, ese arcángel. Ese arcángel, cuando la diseña, obviamente es una persona que sabía que esto iba a pasar, de que íbamos a cambiar, de que iba a haber múltiples idiomas en el planeta, de que le íbamos a quitar partes que no nos convenían, de que íbamos a agregar, mochar, cambiar, suprimir. Eso se sabía. Entonces, ¿cuál fue el truco que utilizó? Que me parece un truco bastante inteligente. Todo fue diseñado en décima dimensión y desde allá se manejó la simbología. Y la simbología, por más que tú cambies algunas frases, la simbología a veces abarca mucho más que unas frases o unas palabras. Y a veces es casi imposible cambiar la simbología cuando entiendes de simbología. Cuando entiendes de simbología, te das cuenta que sin mires una versión u otra, las cosas al final dicen lo mismo cuando lo miras con simbología, a pesar de que el texto haya sido manipulado. Sin embargo, algunas manipulaciones afectan mucho. Por ejemplo, lo que hizo la religión católica de coger la Biblia y cambiar todos los nombres de los seres superiores que aparecían en la Biblia, que allá aparecía Elí, allá aparecía Yod-Heh-Vau-Heh, allá aparecía Yahvé, no era un ser superior. Yahvé es un demonio que vino a la tierra a causar un estrago enorme, no confundirlo con Jehová. Pero como en hebreo se decía Yod-Heh-Vau-Heh y Yod-Heh-Vau-Ha, entonces eran muy parecidos los dos y el uno confundió lo que el otro hizo. Elohim, Elohá, todos esos términos, la religión católica, si ustedes cogen una versión de la Biblia Colunga, creo que se llama, hay una versión, cogen todos los nombres y los convierten en Yahvé. Todo es Yahvé. Entonces eso es un daño muy terrible, pero al mirarlo con simbología te encuentras que a pesar de eso, muchas cosas todavía están allí conservadas sin que ellos mismos lo vean. Para igual contestar tu pregunta, Diana, a mí me gusta mucho leer una versión que se llama La Reina Valera Antigua, que es por allá de 1960. Tiene algunas cosas muy interesantes que no han sido modificadas, otras sí, otras no. Bueno, es interesante leer esa versión.
por allí a veces cuando el tiempo lo permite, cojo y veo alguna versión que está directamente en idiomas antiguos. Por ahí tengo una Biblia de Jerusalén, no la Biblia, la versión de Jerusalén americana, sino una Biblia de Jerusalén, Jerusalén, que es una Biblia escrita en hebreo, fue traída de Jerusalén. Y con la paciencia del santo toca ponerse a veces a traducir, pero a veces encuentra uno cositas allá muy interesantes cuando es que necesitas un texto muy preciso, muy pequeño. Pero cuando vas a leer con simbología, vuelvo y digo, puedes leer casi cualquier versión, pero es bueno revisar varias y te das cuenta que la simbología se mantiene porque este ser, este arcángel que hizo esa planeación, lo pensó bien. Él sabía que íbamos a meter la mano. Y mira que le salió muy bien su trabajo. Bueno, entonces, vamos a retomar. Cuando tú llevas las aguas a la cabeza, tienes una primera iniciación. Se llama el bautismo y tienes que trabajar allí un periodo de tiempo, más o menos vamos a hablar de unos 3 años, que es lo que tardas en crear tu primer cuerpo solar. ¿Cómo así? Nosotros tenemos unos cuerpos, este cuerpo físico que están viendo acá, y si nos desdobláramos y nos encontráramos en astral, me verían en un cuerpo astral, yo los vería a ustedes en un cuerpo astral lunar. Este es un cuerpo físico lunar. ¿Qué significa eso? Significa que estos átomos que me conforman vienen de ahí. Miren, de ahí, de la Tierra. Sí, eso ya nos lo enseñó la biología y las ciencias naturales, ¿verdad? Lo que yo como son átomos que vienen de la Tierra, de esos árboles, de esos animales. Entonces mi cuerpo es lunar. ¿Por qué no se usa la palabra más bien planetario? En esoterismo espiritual, positivo, blanco, del que conduce a Dios, no de ese otro esoterismo por allá, no. Este esoterismo, el que conduce a Dios, estos estudios esotéricos, aquí se habla de que hay 2 tipos de esferas en el universo. Las lunas no emiten luz, es decir, todos nuestros planetas del sistema solar, si ustedes se dan cuenta, y los soles sí emiten luz. Son los 2 tipos de cuerpos celestes que existen en esa astronomía esotérica, espiritual. En las lunas vivimos seres que no estamos acostumbrados a la luz porque nuestra conciencia no da para tanto. Y si fuéramos en un momentico a situarnos en un planeta de esos que emiten luz, nos quemábamos, no resistiríamos. Tampoco resistiríamos que el Espíritu Infinito, nuestro Padre Divino, nuestra Madre Divina o entidades a nivel ya de Cristo nos visiten muy de cerca porque nos quemarían. No resistiríamos esa vibración. Entonces, ¿qué sucede? Somos seres lunares de un lugar átomos que no emiten luz. Si tú despiertas a la Kundalini, la haces subir por tu columna, logras la primera iniciación de las 7 grandes iniciaciones y trabajas en la construcción, en la renovación de tu cuerpo físico que está a medio crear, lo terminas de crear, porque está a medio crear en este momento, es mortal, ¿cierto? Nuestro cuerpo es mortal, morimos un día, nuestro cuerpo es frágil, nuestro cuerpo no tiene sino 5 sentidos, pero cuando lo terminas de crear tiene muchos sentidos, ya vence el tiempo y muchas cosas más. Se dice que has creado tu primer cuerpo solar de 7 cuerpos que tienes que alcanzar. Los cuerpos solares son la escalerita que te va a permitir ir ascendiendo en conciencia hacia allá. Tu conciencia no se puede expandir solo por leer o por saber más cosas. Tú tienes que expandir tu conciencia a la par que mejoras tu vehículo. Ponte por un momento en el lugar de un conductor de Fórmula 1. ¿Tú te imaginas un conductor de Fórmula 1 leyendo en enciclopedias cómo funciona un motor de Fórmula 1? Ok, aprende mucho. Viendo videos de una competencia de Fórmula 1 o de muchas, ok, aprende mucho. Pero eso no lo convierte en un conductor de Fórmula 1. No es solo entender, no es solo leer, aprender, estudiar. Tú tienes que entrar a tener un vehículo que te lleve a esa velocidad, que resista eso. Tu cuerpo físico es maravilloso, es una máquina perfecta, pero tú como co-creador tienes que terminar de hacer la tarea que inició el creador. A ti se te pide que tú termines de construir. Bautizarse es obtener la primera iniciación cuando estás en el trabajo de haber creado tu primer cuerpo solar. Cuando tú creas tu primer cuerpo solar, va a suceder un fenómeno muy interesante. Cuando ya está creado, entras a mirarte por dentro. Acuérdense que a ustedes se les enseñó que podemos desdoblarnos hacia afuera. Yo puedo ir allá a esa montaña, viajar por ese planeta, inclusive salir del planeta, pero también te puedes ir hacia adentro.
y miras todo lo que está sucediendo dentro de tu microcosmos y allá adentro ves planetas, allá adentro ves estrellas, allá adentro ves un mundo de entidades que son el ego, otras chispas que son despiertas, algunas les puedes hablar, a otras todavía no, mientras expandes más conciencia. Y cuando estás por dentro, tan pronto creaste tu primer cuerpo solar, te encuentras con una sorpresita. Ahí comienza tu trabajo. Es apenas el primer paso de todo este trabajo. Y lo primero que te encuentras es que la Tierra tiene algo muy curioso. La Tierra es nuestro cuerpo del cuello hacia abajo y los cielos son nuestra cabeza del cuello hacia arriba. Acuérdense que esos son los cielos y la Tierra. ¿Se acuerdan que en el primer libro de la Biblia se habla de la creación, allá en el Génesis, que al principio se crearon los cielos y la tierra? Lo primero que tú haces es crear tu propio cuerpo, tus cielos y tu tierra. Y cuando tú vas y te miras por dentro, ¿cómo está la tierra? Vas a mirar qué pasó adentro. Te encuentras con una sorpresita. Esa sí la tengo acá. Voy a intentar compartir la pantalla. De aquí de mi celular, me dicen por favor si se está viendo en este momento mi pantalla y voy a intentar mostrar algo. ¿Se está leyendo lo que estoy compartiendo en este momento? Por favor, coméntenme. Sí, ¿Se ve el pero texto? ¿Se puede leer el texto? sí, Bien, listo. Dice Génesis 1. Esto es de la Reina Valera de 1960. En las posteriores versiones no dice en el principio crió, sino en el principio creó. ¿Se dan cuenta la diferencia en una sola palabra? Por eso me gusta irme de esta versión. Dice, en el principio crió, de criar, crió Dios los cielos y la tierra. A ver, a ustedes se les dijo que con el trabajo interior de usar la materia prima que son las aguas, ustedes pueden llegar a lograr su primer cuerpo solar de 7 cuerpos. Ese primer cuerpo solar es el cuerpo físico solar. Y cuando hablamos de Dios en el microcosmos, cuidado porque no estoy hablando del macrocosmos, no estoy hablando del Dios que creó los universos, estoy hablando del microcosmos, estoy hablando de tu Padre Divino o el mío o el de cualquiera de nosotros que decidimos empezar el trabajo. El Padre Divino nos dio la oportunidad de recibir este curso, esta información, y Él nos está criando con esa educación. Y nosotros somos los que finalmente llegaremos a desarrollar esos cielos y esa tierra a su máxima expresión. Por eso no se usa la palabra creó, como pasa en las versiones nuevas de Biblia, sino crió, porque aquí hay un proceso educativo y formativo. Cuando tú vas y miras, después de crear tu primer ascenso de la energía creadora hacia la cabeza, cuando recibes el bautismo, vas y mira lo que dice ahí el segundo renglón. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo queda una casa después de que hubo 40 invitados en una rumba, en una fiesta ya bailando? ¿Cómo queda el baño? ¿Cómo queda la casa? ¿Cómo queda el salón? ¿Cómo queda la cocina? ¿Cómo queda una casa el otro día? Desordenada y vacía, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los que estaban aquí en rumba? Los yoes. No quiere decir que para ese momento ya eliminaste a todos tus yoes. No, 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 no. Quiere decir que para este momento ya tienes control, no los eliminaste 100%, tienes control sobre ese primer centro, que es el centro sexual, o es donde se alimentaba antes la legión de la luna o la legión de la pereza que no te dejaba crecer en conciencia, y por fin superaste esa pereza. Por fin echaste fuera una gran cantidad de ellos, bueno, los eliminaste, más bien no se echan fuera, se eliminan, y ya tienes el suficiente control, aunque no estén eliminados en totalidad, ya tienes el suficiente control como para haber hecho el ascenso de las aguas hasta la cabeza y haber recibido el bautismo. Pero cuando entras y miras cómo quedó la casa, ¡ja!, desordenada y vacía. Y aún te encuentras con que hay tinieblas sobre la haz del abismo, es decir, todavía hay esa parte dentro de nosotros que llamamos infierno personal, infradimensiones personales, todavía te encuentras con que hay tinieblas sobre ese abismo, es decir, todavía hay unos yoes que están allá en ese abismo y sobre ellos tienes que ir a trabajar, pero uno no se puede meter ni siquiera al abismo propio en un desdoblamiento si no llega el momento.
porque incluso es una región muy delicada, muy peligrosa, aunque esté en tu propio cuerpo. Mira qué curioso, ¿ah? Pero dice algo muy interesante. Ya hay algo bonito. Y es que esta vez el espíritu del Dios del microuniverso, ¿cuál es el Dios del microuniverso? El Padre, el Padre. Vas a ver que se mueve sobre la haz de las aguas. ¿Cuáles son las aguas? La energía creadora. ¿Qué significa? Que a partir de ahora, cada vez que te están entregando cada noche mientras duermes energía creadora, energía creadora, energía creadora, ya no es una energía que está sola, ya abandonada, ya tú te concientizaste de ella, ya tú se la estás entregando en obra, en práctica, no en teoría, no en deseos, se la estás entregando en obras a tu divinidad interior, a tu Dios interior. Ya está ese Padre Divino coordinando el trabajo de esas aguas. Mira qué cosa tan espectacular lo que está sucediendo aquí. Bueno, muy bien. Si ya leímos el texto, vuelvo aquí a mostrar video. Deja. A ver, salí y volví a entrar a ver si ahora sí hay sonido, porque parece que me quedé hablando Ahora solo. sí, Cuéntenme. Ahora sí. Ahora sí. Terrible, me quedé hablando solo acá. Solo acá y Claro, me quedé hablando solo y quién sabe cuánto tiempo lo hice, como que fueron varios minutos por lo que veo. Bueno, Yo te voy a decir vale. desde cuando dejaste de compartir el texto, desde ahí. Ok, entonces tengo que dominar esa parte. No soy muy experto todavía en eso de cambiar de una pantalla a la otra y ahí, pum, se me salió la señal. Bueno, listo. Ok, entonces, decía que fue muy interesante haber leído un trocito de la Biblia, que es el primer pedacito por donde se empieza a leer la Biblia. Lo primero que está escrito en la Biblia, al principio creó Dios los cielos y la tierra, todo esto, la parte que seguía por allá donde la tierra estaba desordenada y vacía. Ya entendimos un poquito más qué era lo que significaba, ¿no? A la luz de la simbología es mucha la diferencia y así pasa con toda. Uno no va a entender toda la Biblia ahorita porque la lea completa. No es misión de ustedes, no se les pide que lo hagan. No se pongan en esa labor, ni tampoco hay que hacerlo de una forma fanática, aprenderse versículo por versículo con direcciones exactas. No hay necesidad de momento. Este curso les va a dar todo lo necesario para que ustedes tengan la comprensión general, pero es bueno ir relacionando unas cosas con otras. A medida que ustedes ya lleguen a la práctica y empiecen a expandir conciencia, allá va a haber un momento en el que ustedes van a empezar a comprender cada vez más cosas de las que leen en los libros sagrados, no solamente la Biblia. Acuérdense que esta información está en muchos libros sagrados. Y cada vez que lean van a sorprenderse y van a decir, carambas, ahora sí entiendo esto que había visto de pronto toda la vida y nunca lo entendí, o creía que decía otra cosa. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces a la segunda infradimensión. Dijimos que la primera era la de la luna, centro sexual, y de allí se generan los yoes de pereza que impiden el desarrollo espiritual. No me refiero a la pereza de cosas mundanas pequeñas. Sí, hay una pereza en el mundo, claro que sí, me da pereza ir a reunirme con mis amigos, me da pereza meterme a bañar, me da pereza preparar el desayuno. Sí, claro, esas perezas son importantísimas porque no nos dejan actuar bien. Pero aquí la pereza importante no es esa, la pereza importante es esa otra, ese gran monstruo que no le conviene que empecemos a trabajar, es el que no nos deja dar el primer paso, esa pereza que no nos deja lograr el bautismo. Y el bautismo, que es como se ingresa a este mundo, es llevar las aguas a la cabeza, ya lo dijimos. Y ya entendieron ustedes que las aguas no son esas aguas que nos dan por allí cuando nos bautizan en las religiones. Son las aguas que nos da nuestra Madre Divina, que está a través de un proceso muy complejo, hay que llevarlas a la cabeza. Ahí está el verdadero bautismo. Los no bautizados se quedaron allá en la infradimensión de la luna por pereza. Pereza, porque todos nosotros recibimos esta información en vidas pasadas. Y esta es la hora en que por pereza, me incluyo, no hemos hecho todo lo que teníamos que haber hecho. Muy bien, continuamos. Dijimos, el segundo lugar del cual el ego se está alimentando, pues es el segundo centro energético. Ahí donde la columna allá abajo, al final de la espalda, se encuentra con los huesos de la cadera. Ahí hay una región dura que te tocas allá atrás. Ahí está el hueso sacro. Y el hueso sacro se llama así precisamente, hueso sagrado o hueso sacro, porque ahí hay una fuerza impresionantemente guardada. Ahí tenemos una central nuclear, si me permiten la analogía.
Ahí tenemos una cosa guardada impresionante, nada menos que el embrión de la Kundalini. Es un embrioncito. Cuando tú te desdoblas y vas y miras tu propio cuerpo, tú te encuentras que ahí hay un embrioncito, está así envueltico, es largo, está envuelto 2 vuelticas y media, es chiquitico, ahí del tamaño de esta uña. Ahí está metidito, está en el nivel etérico, ahí está metidito en el hueso sacro. Cuando se despierta, ¿cómo se va a despertar? Cuando tú empiezas a usar las aguas, no para diversión, no para darle de comer al ego, no para otras cosas, sino para este trabajito, ya vamos a llegar a eso en nuestro curso. Ahí es donde empieza esa fuerza a despertarse y es cuando esa tercera gran fuerza de la creación, que es lo que las religiones llamaron espíritu infinito o espíritu santo, toma manifestación en tu cuerpo, que es cuando se despierta la Kundalini. Ahí es cuando verdaderamente el Espíritu Santo está en ti. En muchas religiones creen que el Espíritu Santo llega a ti como una entidad espiritual y viene y te da una cierta influencia, una cierta información. Ok, pero la verdadera participación del Espíritu Infinito o Espíritu Santo en ti como co-creador es cuando nace y vive en ti, pero para que nazca en ti no le sirven ninguno de los órganos que tú tienes. El Espíritu Santo no va a venir a vivir en tu cerebro, no va a venir a vivir en tu bulbo raquídeo, no va a venir a vivir en tus alveolos, en tus pulmones, en tus bronquios, en tus huesos, no es ahí. Necesita un órgano dentro de tu cuerpo especializado que sea capaz de contener esa fuerza tan enorme, tan de alta vibración, y ese órgano, por la primera ley, que es una ley que te respeta a ti, que se llama la ley del libre albedrío, solo puede nacer, solo puede crecer ese órgano cuando tú hagas el trabajo a través de mover la energía creadora hacia el lugar correcto. Ahí despierta la Kundalini. Y ahí es donde vas y miras por primera vez cómo está tu casa, desordenada y vacía. Listo, pasamos entonces a ese segundo centro, que es ahí en ese vecindario donde está el embrión de Kundalini, que en la mayoría de las personas nunca despierta. Morimos, este cuerpo muere y nunca despierta, pero qué rico que lo logremos despertar. Cuando tú llegas ahí, perdón, Karen, Giselle, me estás haciendo una pregunta. Dice, ¿es decir que todo se basa en la energía sexual? Cuidado. La respuesta es sí y es no. No podemos ahora decir que el sexo lo es todo porque no lo es todo. Tenemos que entender que somos unos seres complejos, tenemos que entender que somos unos seres que vamos más allá de un simple impulso sexual. Nosotros somos unos seres muy complejos que tenemos que equilibrar 7 cosas. A nosotros se nos pide, antes de poder elevar las aguas hasta la cabeza y recibir el bautismo, a nosotros se nos pide equilibrar 7 cosas. Y hoy estamos viendo qué las desequilibra. Esto se irá entendiendo poco a poco. Una de esas 7 cosas es la sexualidad, sí, el primer centro, que se genera desde ese lugar, desde ese primer centro se generan yoes de pereza que impiden el desenvolvimiento espiritual por hacer mal uso de la energía sexual, por usarla para diversión, por usarla para alimentar el ego, por usarla para otras cositas. Pero no es la única, son 7 cosas que hay que equilibrar. Estamos viendo la segunda en este momento, que es en el segundo centro. ¿Listo? Bueno, entonces, continúo. Decíamos que el segundo centro se llama Mercurio. Allí hay una legión que se encarga de todas estas cosas que tienen que ver con lujuria. Ojo, porque la lujuria no solo es sexual. Hay otros tipos de lujuria. Hay fornicación y de la fornicación, que son muchísimos yoes, hay yoes de todo lo que tú quieras. Voy a hablar de uno que es la masturbación. Este curso es para adultos. Todos ustedes son adultos. Aquí no tengo niños. Aquí voy a hablar con adultos y voy a tocar el tema de la sexualidad que tenemos que escuchar. Porque alguien nos tiene que decir, incluido yo, alguien nos tiene que recordar que hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de hacer las cosas. ¿Vale? Muy bien. Lujuria. La lujuria. Acuérdense que el segundo centro es el instintivo. Ya lo habíamos visto en la clase en que vimos los centros. Ese segundo centro que está ahí en el hueso sacro, ese centro energético, ese pequeño sol que brilla dentro de nosotros, que no sirve sino de alimento para el ego por el momento.
De ahí se alimenta el ego y el ego de ahí lleva ese alimento, esa energía hacia un tipo específico de yoes. De ahí no se alimentan los de la pereza ni otros, se alimentan los de la lujuria y los de la fornicación. Uno pensaría que lujuria y fornicación tienen que ver con el primer centro, el sexual, pero es que el primer centro genera la energía creadora, no es el único, las gónadas también lo hacen, ovarios en mujer, testículos en hombre, generan la energía creadora y de allí directamente se alimentan los yoes de pereza, pero ya el instinto de hacer mal uso de esa energía, es que una cosa es tener un arma y otra cosa es tener la razón para dispararla, ¿sí? ¿Me entienden? Son cosas diferentes. El instinto, el proceso que nos mueve a nivel mental, emocional y físico, viene desde el centro instintivo, que es el segundo centro. De allí vienen los yoes de lujuria, que van a hacer que tú utilices mal la energía del primer centro y unos yoes se alimentan de segundo centro y otros se alimentan de primer centro. Son distintas esas dos legiones y tendrás una lucha más adelante con cada una por separado. En este segundo centro entonces está la lujuria. Hay muchas formas de lujuria. Acuérdense de una palabra, les doy una clave. La palabra lujos. Muchos queremos tener lujos. Joyas, moda, el celular que hace de última generación, así no le sepa manejar todas sus funciones. Mucha gente lo tiene por lujuria. El dinero nos despierta mucha lujuria. El compartir con las personas no siempre es compartir, a veces se vuelve otras cosas y allá hay lujuria. El mostrar nuestro cuerpo, el exhibir nuestro cuerpo o el ver otros cuerpos que están exhibiéndose, lujuria. ¿Te das cuenta? La lujuria abarca muchas cosas. Un automóvil que me acabo de comprar o que deseo comprar o que nunca puedo comprar pero igual lo deseo, lujuria. ¿Entiendes? Las palabras que utilizo para seducir a nivel comercial, a nivel sexual, a nivel que sea, a nivel político, lujuria. Las personas que están oyendo esas palabras y se dejan endulzar y convencer, lujuria. ¿Te das cuenta que la lujuria es muchas cosas? Cuando no tengas claro qué es lujuria, no mires solo a los seres humanos. La lujuria viene desde más atrás. Aquí la desarrollamos, los seres humanos la hicimos crecer, pero eso viene desde más atrás. Mira un animalito, trata de mirar qué tipos de lujurias. Bueno, en los animalitos se tiende a dar más lujuria sexual, pero si tú miras un perrito, un perro puede tener lujuria con la comida perfectamente. Entonces, hay que entender bien la lujuria. Los invito a que tomen nota de esto y la estudien, analicen y expandan su concepto de qué es la lujuria, porque hay que eliminar un mundo de yoes, hay que desprogramar un mundo de programaciones del ego que se están alimentando del centro que están allí en la infradimensión Mercurio y que nos están afectando. Ya específicamente entrando en tema sexual, conductas sexuales, nos vamos a ir entonces a fornicación. La fornicación está allí en ese segundo centro. Cuando ustedes miran la obra de Dante Alighieri, se encuentran que cuando él describe la segunda región del infierno, dice que allí están atrapadas las personas que no querían la castidad. Personas que no querían la castidad. La palabrita castidad nos enseñaron que era abstenerse de sexo, no tener ningún tipo de actividad sexual. No, eso es abstinencia. Castidad es otra cosa muy diferente. Para que me entiendan qué es castidad, voy a empezar diciendo lo que no es. Cuando una pareja se ama y se casan y viven juntos, suele suceder que en esa santa unión es donde hay más fornicación que nunca. No hay castidad. Castidad no quiere decir no tener sexo. Castidad quiere decir que respeto tu cuerpo, respetas el mío, no produces cosas con mi cuerpo que yo no quiera y no produzco cosas con tu cuerpo que tú no quieras. Claro que si estoy hablando con tu ego, de pronto el ego sí va a querer que yo haga ciertas cosas con tu cuerpo, pero si estoy hablando con tu alma y estoy hablando con mi alma y ambos queremos un trabajo de realización y ambos queremos llegar a tener nuestro proceso de expansión de conciencia, no debo permitir que mi cuerpo se convierta en un instrumento para mi pareja, ni debo permitir que mi pareja
sea un instrumento para mí de placer. Porque si ustedes se dan cuenta, desafortunadamente la fornicación sucede al interior, no solo al exterior, sino también al interior de las relaciones que están legalmente constituidas. Entonces, ¿qué es fornicar? Algún día, cuando estábamos en una clase anterior de este mismo curso, a ustedes se les decía que cuando van en desdoblamiento, si ustedes ya se han puesto a practicar desdoblamiento, los que no, les invito a que revisen esa clase de desdoblamiento, ojo, practicar. Si ustedes van en desdoblamiento, le piden a su Madre Divina que les deje ir al Tribunal del Karma, que es uno de los sitios que más debemos visitar. Allá la entrada es libre, pero hay normas. Si tú vas y revisas allá tu expediente, te vas a encontrar que tienes una gran cantidad de deudas, como todos tenemos deudas, cosas que ni sabíamos que debíamos, pero es muy curioso cuando uno va y mira que a todos nos pasa, y es el primer gran golpe que uno recibe. ¿Cómo es posible que tengo una acusación allí de fornicación? Pero una cosa gravísima, es que no es un cargo así de pequeñito. Tú miras un expediente que ocupa hojas y hojas y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, toda esta fornicación viene, tú te pones a leer allá y te encuentras con que esa fornicación viene de personas a las que amaste inclusive. Entonces uno dice, pero a ver, yo pensaba que fornicación era solamente cuando yo iba por allá en un estado lujurioso a solo pasar una noche con alguien y no había más que sexo. Pero resulta que esta fornicación se daba, te encuentras allá descrito con un lujo de detalle que también se dio en momentos en que estabas con la persona que amas, con la persona con la que estabas casada o casado. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, al interior de las relaciones que están bien concebidas, se fornica muchísimo. Entonces, ¿qué es fornicar? Fornicar es coger la energía creadora que te da todas las noches tu Madre Divina y en vez de elevarla, ya dijimos que es cuando llega a la cabeza se da el bautismo, en vez de elevarla, lo que haces es sacarla de tu cuerpo con un argumento y con una excusa de amor, de placer para mi pareja, porque si es mi pareja, yo le quiero dar placer, yo amo a mi pareja, quiero que se complazca conmigo, entonces yo le doy este regalo, la pareja también me da este regalo a mí, y ambos terminamos botando esa energía y nos parece fantástico. Sí, es fantástica, la sensación de un orgasmo es fantástica. Sientes cómo la energía sale por los centros, bueno, uno ni siquiera se da cuenta que está saliendo por los centros y que ese es el placer, sale por los chakras, no es por los centros, por los chakras. Sale despedida y produce un placer enorme. Y si de pronto se logra que suba por todo el cuerpo y salga por todos los chakras de cabeza, cuello, tórax, abdomen, todos al tiempo, wow, la sensación es fantástica. ¿Y qué pasó con nuestra sociedad? Nuestra sociedad hoy nos dice y nos enseña que tenemos que tener orgasmos, que tenemos que tener, que la energía no es más que para perderla, que tú miras una revista y se encuentra uno con que aconsejan personas que saben mucho del tema y que tienen no sé cuántos títulos, aconsejan que hay que tener 2 orgasmos a la semana para tener una vida saludable. Eso dicen. Entonces aquí el mojigato del profe viene a decirles, para tener una espiritualidad saludable, no hay que tener ningún orgasmo. Sí hay que tener sexo, pero tenemos que alejarnos del infrasexo y empezar a tener algo que se llama sexo normal, que es el sexo en el cual no hay pérdidas. Cuando haya pasado un tiempo y hayamos dominado el sexo normal en el cual yo siento que hay una entrega de mi fuerza a la persona que amo, una entrega de mi energía a la persona que amo, pero sin perderla hacia afuera, ahí, cuando ya he dominado el sexo normal y cuando he equilibrado los 7 elementos que desequilibran mis centros energéticos, ahí mi Madre Divina me va a dar permiso, con un símbolo que veremos más adelante, me va a dar permiso de empezar ahora sí a elevar la fuerza para llegar a obtener el bautismo, que es la primera iniciación y que es el trabajo del primer cuerpo solar. Entonces, cuando hace un rato les decía que dentro de esta infradimensión de número 2, la de Mercurio, tenía que hablar de lujuria, tenía que hablar de fornicación, les decía que dentro de fornicación hay una gran cantidad de yoes, muchas programaciones que nos hacen fornicar de diferentes razones, por diferentes cosas. Hay unos yoes a nivel mental, o sea, yo tengo razones mentales por las cuales fornico, ya había hablado del
amor que sentimos con un 3% apenas de conciencia. Hay razones a nivel emocional, hay yoes a nivel físico inclusive, y todos los yoes actúan y tratan de lograr que yo llegue a la fornicación. Pero de tantos que hay, voy a hablar de uno. Y vuelvo y repito, esta es una conversación entre adultos, aquí no hay niños, entonces espero que aquí ninguno de los presentes vaya a tomar esto a mal. Creo que esto es una información útil para todos. Voy a hablar de la masturbación. Esto es algo para que ustedes reflexionen. Los invito a que esto que les voy a decir a continuación no se asombren, no se extrañen, simplemente reflexionen. Amigas y amigos, la masturbación siempre se creyó que era yo con yo, no importa si soy hombre, si soy mujer, de pronto coger algún aparato, más allá que mi mano, coger algún aparato, algún dispositivo, qué sé yo, una muñeca inflable, cualquier cosa de estas, pero ojo, ahí hay un gran error y hay algo que no estamos viendo, muy grave y muy delicado. La masturbación puede darse con un objeto, con mi mano, o con el cuerpo de una persona que yo amo. Si yo amo a una persona y estoy utilizando su cuerpo, su aparato sexual para masturbarme, o yo estoy masturbando a esa persona, es que uno no relaciona las cosas, uno no ve las cosas. Uno piensa que porque dos personas están en una unión sexual y sus aparatos sexuales, sus genitales están unidos, entonces no hay masturbación. Es una unión sexual, es tener sexo. Uno piensa que es diferente. Pues no, es masturbación. Y si yo sigo alimentando esa masturbación y más conduzco a que haya orgasmo en mi pareja y en mí, pues estoy haciendo las cosas perfectas en el infrasexo. Sexo normal, todavía no vamos a hablar de suprasexo. Sexo normal es cuando la unión entre las dos personas, la unión genital, hay penetración, sí, pero es para entrar en un estado de intercambio de energía. Es entrar en un estado en el que mis chakras frontales, que explicamos en la clase anterior, no confundir con los centros que están en la columna vertebral. Los chakras son unas formas energéticas que se extienden hacia adelante por la cual capturamos energía cósmica del universo y alimentan a los centros, y por ahí nuestra Madre Divina, tengo uno atrás, tengo uno adelante, son unas formaciones por las cuales la Madre Divina coloca energía en nuestros centros y recibo información de afuera. Son sentidos que se abrirán algún día. Cuando mis chakras se conectan con los de mi pareja y el intercambio de energía se da por ahí, y no cogemos la energía cada uno y la botamos hacia afuera y lo que hace es crear larvas y ennegrecer más nuestra cama, sino que intercambiamos esa energía por ahí, voy empezando a comprender nuevas instancias del sexo y voy a llegar a unos niveles de sexo que no los conocía. Por el afán de fornicar y por el afán de la masturbación, nunca conocí el verdadero sexo. El verdadero sexo se parece a una meditación. Tú no meditas en 5 minutos. Sí fornicas en 5 minutos, pero no meditas en 5 minutos. Una meditación requiere tiempo. Un encuentro de sexo normal, no de infrasexo, eso sí sucede en 5 minutos. Un encuentro de sexo normal requiere un tiempo. Y si en ese tiempo las cosas se dan, las condiciones se dan, tú vas a empezar a intercambiar energía con tu pareja por los diferentes chakras. Y te vas a encontrar con que las sensaciones que vives son de un nivel tan elevado que ni siquiera te imaginabas que existían. Una persona que ha tenido una sesión, de sexo normal, probablemente nunca va a querer volver a tener sexo del otro, del infrasexo. Así de maravilloso es. Y a medida que más lo practiques, más chakras se ven involucrados. Al principio serán los chakras inferiores, luego los chakras medios, luego los superiores. Va a suceder un momento en que pasa exactamente lo mismo que la meditación. No sé si alguien acá ha podido disfrutar de la meditación. La meditación al principio es una cosa de media hora, 45 minutos, 1 hora, pero cuando tú ya llegas a eso que se llama el estado meditativo, ya eres capaz de estarte 2 y 3 horas allí, no te cansas y disfrutas como lo mejor que pueda haber en la existencia, en el universo. Cuando tú sales del infrasexo y pasas al sexo normal, al principio te vas a dar cuenta que ya no quieres 10 minutos, ni 15.
Ya necesitas estar en unión armoniosa con tu pareja porque ya no es una ametralladora que cansa, parece como ir al gimnasio al principio cuando estamos en infrasexo. No, ya no. Ya hay paz y armonía. Ya la energía está fluyendo y no necesitas que el trabajo sea tan muscular. Entonces llega un momento en el que ya no es media hora, ya no es 40 minutos, ya quieres estar una hora ahí y ya no sucede todos los días porque ya las leyes cambian. Todos los días era cuando éramos más animalitos. Ahora está sucediendo 2 veces por semana, de pronto una vez por semana, pero cuando sucede es tan intenso que lo que queda en ti es algo que te va a acompañar por 10 días. O sea, no puedes creerlo. Tú al otro día, a los 2 días, a los 5 días, estás en tu trabajo, en tus labores y estás flotando en una nube. No puedes creer que eso exista. Es tan maravilloso y no lo sabías. El día que todos tus chakras lleguen a conectarse con tu pareja, y si en lo posible tu pareja también conoce estas cosas para que también haga esto contigo, vas a darte cuenta que la sensación es maravillosa. Pero aquí entran algunas reglas. Ya empezamos con reglas. Desafortunadamente, yo no puedo tener sexo normal. Infrasexo sí, pero sexo normal no lo puedo tener con varias personas. Yo puedo tener infrasexo con muchas personas. No hay problema. Pero el sexo normal, si yo lo tengo con una persona, llego a ese estado de armonía tan espectacular y luego voy y lo tengo con otra persona, me coge la corriente y puede ser muy grave. El corrientazo, la electrocución no es cualquier cosa y le puedo causar un daño a la otra persona y me puedo causar un daño a mí. Entonces, ahí es donde entra la castidad. Castidad, la segunda definición, dijimos que la primera definición de castidad es no tomar tu energía creadora para perderla, sino conservarla. Segunda definición de castidad, no tener más que una pareja, una pareja, una pareja. Y hay una tercera definición de la palabra castidad que por el momento no vamos a profundizar en ella, viene más adelante cuando ya veamos suprasexualidad, y es el hecho de que la suprasexualidad, por cuestiones de polaridad, por cuestiones de energía y porque es arriesgado y peligroso, no se puede llegar a tener suprasexualidad personas del mismo sexo. Tiene que ser persona de diferente sexo, un hombre y una mujer. Esa sería la tercera definición de castidad. Entonces, repito, castidad, no fornicar o no perder la energía, no dejarse llevar por emociones, pensamientos y acciones que conducen a alimentar el ego. Segunda definición, entonces, es ser capaz de armonizarme con una persona. Ya no puede ser con varias. Si yo cambio de pareja porque me divorcié, porque terminé una relación que tenía de noviazgo, por la razón que sea, hay un tiempo que se tiene que respetar. Normalmente es un año, imagínate. Sobre todo si ya le basta energía por la columna vertebral. Si ya le basta fuego por la columna vertebral, es un año. Antes puede ser menos. Tu madre divina te lo dirá con cierta simbología. Ya llega el momento de unirte a otra persona si es lo que quieres. Y tercera definición, se manejan polaridades opuestas, porque polaridades iguales, personas del mismo sexo, no pueden elevar el fuego por la columna. Simplemente no se puede. La Madre Divina no lo permite. Bueno, llevamos 2 centros energéticos, son 7 y ya llevamos 1:15. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Quién quiere Yo creo que aportar? una pregunta. Diana, cuéntame, Diana, por favor. Sí. ¿Esto del sexo normal implica no eyacular? Exacto. Tanto el hombre y la mujer, ¿no? O sea, ni la mujer tener orgasmo, porque si tú eyaculas, sí, el hombre eyacula, o si la mujer tiene orgasmo, se va a lanzar esa energía hacia afuera. Por ahí, si viste en el canal de Simbología, expliqué lo que pasaba con las camas negras. Se crea, la energía es creadora, siempre va a crear, pero al salir se crea en las infradimensiones, crea larvas astrales, y esas larvas astrales quedan pegadas en el cuarto, en la casa, en el lugar donde se ha tenido los orgasmos, y es un problema. Es un problema. No solo estamos contaminando al planeta con esas larvas, sino que estamos contaminándonos a nosotros e impidiendo un avance en posteriores ejercicios. No nos dejan concentrar. Cuando nos dormimos en una cama en la que ha habido este tipo de actividad, o sea, una cama negra, nuestra psiquis está tan afectada que nuestra Madre Divina prefiere
no dejarnos, apaga el botón y no nos deja recordar lo que soñamos, porque soñamos tantas barbaridades con todas esas larvas, todo ese zoológico que está debajo de nuestra espalda, que se nos pegan en el cuerpo, las larvas astrales se pegan al cuerpo y eso nos hacen ver todos los infiernos juntos. No, la Madre Divina prefiere no dejarnos recordar nada, por eso es que no recordamos nada. Primer paso cuando se quiere ya llegar a una sexualidad respetable y santa es cambiar el colchón. Eso es un zoológico. Y se acabaron las fornicaciones. Se acabaron las fornicaciones. Hasta ahí llegaron. Bueno, preguntas. Más Y si uno preguntas. quiere tener hijos, Ah, interesante. Te me estás adelantando como 20 clases a un tema muy especial por allí, pero bueno, voy a contestártelo. Resulta que cuando hemos oído hablar del, creo que esto solo se oye en el catolicismo, sinceramente yo no sé si esto se ha escuchado en otras religiones. Ustedes han oído, los que han pertenecido al catolicismo, que se habla de personas sin pecado concebidas. Entre ellas la Virgen María, la mamá de Jesús, se habla de personas sin pecado concebidas. Estas personas son personas cuyos padres hacían suprasexualidad. Ni siquiera sucede en el sexo normal. En el sexo normal no tienes hijos porque nunca hay eyaculación por parte del hombre. Pero en el sexo superior, en el suprasexo, claro que esto era para una clase por allá mucho más adelante, me estoy adelantando demasiado. En el sexo superior, las almas que necesitan nacer de ti, que normalmente no es cualquier alma, ya cuando estás en ese tipo de proceso ya no es cualquier alma, porque ya son almas que saben que esa familia está expandiendo conciencia, entonces allá eso es una convocatoria y una filtración muy especial de esas almas que vienen. Esa alma que quiere nacer se comunica contigo y con tu esposo y te van a pedir permiso. ¿Puedo nacer de ti? Y tú vas a preguntar, ¿y para qué? Fíjate. Y esa alma te va a decir, yo quiero expandir mi conciencia siendo hijo tuyo o hija tuyo, quiero recibir aparte de eso la información que tú me vas a dar, la educación que tú me vas a dar, quiero tener un cuerpo que tenga mejores cualidades porque voy a desarrollar tal o cual labor para venir a ayudar a la humanidad. Y esa personita no viene sola, esa personita viene con todo un séquito detrás, es decir, cuando tú ya estás en la práctica de transmutación superior, ya en suprasexualidad, ya para ese entonces tu conciencia ya no es el 3, ya se ha subido unos cuantos numeritos, tú ya ves otras cosas que no se ven acá, ya puedes tener ese tipo de conversaciones. Y resulta que te vas a encontrar con algunas sorpresas y es que, a ver, ¿cómo lo digo? Voy a devolver un poquitico hacia atrás la historia. Voy a hablarles una cosa que sucede en el infrasexo. En el infrasexo, cuando el hombre tiene una eyaculación, son millones de espermatozoides los que deposita en el aparato sexual de la mujer, ¿verdad? Sabemos que de esos millones de espermatozoides, 1, 2, rara vez o más, pueden llegar y penetrar el óvulo. Una vez que penetra el óvulo, allí surge la gran pregunta, ¿por qué ese espermatozoide logró penetrar el óvulo y no los demás? Incluso cuando se mira microfotografía, videos de este tema, tú te encuentras que no es uno solo el espermatozoide que llegó, llegaron muchos al óvulo, pero solo uno logró entrar y luego hay un cambio químico en el óvulo que hace que ya no entren más. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que hace que un óvulo entre? Cuando tú vas y miras allá a nivel interior, cuando lo miras en desdoblamiento, te encuentras la respuesta. Los seres humanos, me voy a tener que levantar un poquito. ¿Se acuerdan que aquí encima del corazón, aquí tenemos un átomo simiente, tenemos 7 átomos simientes en el cuerpo, es decir, átomos que nos acompañan vida tras vida. El resto de átomos son nuevos cada vida. Aquí hay un átomo simiente que dijimos que se llamaba el átomo nous. Y no es cualquier átomo, tiene una función importante, se llama el arquitecto del cuerpo. Él es el que va a dirigir la construcción de tu nuevo cuerpo cuando ya empiezas a construir los cuerpos solares. El átomo nous es el templo de la Madre Divina, además. Bueno, ok. El átomo nous viene en el espermatozoide que entró. Por ahí viene. Ahí es colocado. Es decir, el átomo nous
es colocado en el varón, en el hombre, al momento en el que va a haber el encuentro con la mujer. No es que el hombre lo lleve siempre, no. Es colocado un periodo corto de tiempo antes de que haya el encuentro con la mujer. Pero hay un gran desperdicio de energía. Curiosamente, aunque hay algo tan valioso y tan santo como es la generación de un hijo, al mismo tiempo hay una fornicación. Así sea en nombre del amor, hay una fornicación. En el caso del suprasexo sucede algo muy interesante. Perdón, me salté una parte. Ok, vienen los millones de espermatozoides. Uno de ellos trae el átomo nous. No importa si no fue el primero en llegar, puede que hayan llegado otros, pero solo el del átomo nous puede entrar al óvulo. Los otros no pueden entrar. O sea, ya hay unas leyes químicas que no conocemos aún. Muy bien, una vez que el átomo nous entra, allí se empieza, ustedes ya lo saben, a generar una división celular y se genera la nueva personita dentro de la barriguita de la mamá. Esa personita va a entrar a desarrollarse y cuando nace, cuando sale de la mamita y toma su primer soplo de aire, en el momento en que toma su primer soplo de aire, en ese momento un ángel, un ser débico, ese sí es un ángel especializado en esta labor, no puede ser cualquier ángel, viene y conecta el cordón de plata desde el alma de ese bebé hacia el cuerpo de ese bebé que acaba de salir de la madre. Antes no está conectado al cordón de plata. Y continúa el proceso, que ya sabemos. ¿Qué pasa en el caso del suprasexo? En el caso del suprasexo, cuando ya vino un alma y le pidió a tu esposo y te pidió a ti permiso para nacer y ustedes lo autorizan, si no lo autorizan no va a suceder. Tiene que haber autorización porque aquí ya es trabajos de conciencia. Entonces, viene el mismo ángel que conecta el cordón de plata, viene, toma uno y nada más que un espermatozoide de tu esposo, uno, y lo va a llevar hasta tu óvulo que esté en ese momento listo para recibirlo. Y ese mismo ángel, unos meses después, es cuando va a hacer la conexión del cordón de plata de esa alma a ese cuerpo. Las cosas son muy distintas. Ese tipo de concepción de un hijo en la que no hay fornicación se llaman las personas concebidas sin pecado. Y han habido muchísimas, muchísimas. Bueno, creo que eso contesta tu pregunta o hay algo más que no fue claro, Diana. No, sí fue claro. Listo. ¿Hay alguna técnica para llegar al primer nivel que uno tiene que llegar, que es el del sexo normal? Como, porque pues, es difícil, por el ¿no? momento, Para los sobre todo. Sí, estamos tan acostumbrados a fornicar y a la lujuria y a las excusas del amor y a las excusas del romance que al final nos la pasamos es de lujuria en lujuria. Mira, yo creo que lo primero es entender qué es lo que nos está sacudiendo, cuáles son esos vientos intempestivos que nos están sacudiendo. Ya hoy vimos dos. Primer centro, pereza. Segundo centro, lujuria y fornicación. Espérate que en la siguiente clase ya terminamos todos los 7 centros. Ahí vas a tener una claridad si tú coges en un cuaderno y anotas los 7 vientos intempestivos, esos 7 legiones del ego. Empiezas a sacar así rayitas, empiezas a sacar líneas donde dices, ay, mira, yo tengo este, y este también lo tengo, este también. Se empieza a dar cuenta lo que vive dentro de uno. Esos que piensan por uno, opinan por uno, sienten por uno y actúan por uno. A esos son los que hay que pillar. Cuando empieces a eliminarlos, claro, no hemos visto la clase de desprogramación. Ya viene, paciencia, no puedo todo el tiempo, de a poquitos. Cuando ya veamos la clase de desprogramación, ya ustedes van a empezar a eliminar todas esas programaciones y se van a dar cuenta que es mucho más fácil tener un encuentro con su pareja que no conduzca a fornicación. Pero por el momento, mientras desarrollamos el curso, por ahora, hacer el máximo esfuerzo por no fornicar y buscar cuáles son los elementos que conducen a fornicación. Si yo tomo alcohol, si yo vengo de la rumba, yo sé que es muy probable que fornique. Si yo he comido ciertas comidas, que ya hablamos que hay comidas que no se mezclan, es probable que fornique. Si yo tengo que pasar por mi pareja, con mi pareja por un proceso de estimulación y de excitación previo, el previo juego sexual, y es un juego que está
diseñado de tal forma que va a terminar en lujuria, pues entonces evitar esas lujurias, evitar esas ayudas, evitar todo eso para entrar un poquito hacia el terreno de la castidad y llegar cada vez más a avanzar en ese terreno de la castidad. Castidad es tener, sí se puede tener sexo con la pareja y se puede disfrutar y se puede pasar maravilloso y se puede volar en una nube, incluso en nubes que no hemos conocido todavía. Podemos llegar a alturas de satisfacción átmica y espiritual que ni nos imaginábamos, incluso satisfacción física, pero no más con fornicación. Ese fue un jueguito, ya no más, tenemos que pasar a otras instancias. Entonces, te estoy diciendo, Diana, que tengas un tris de paciencia, pero que ya tienes elementos para ir aplicando, ¿vale? No te puedo dar una solución de hoy, Vale, pero gracias. vamos a llegar a ese punto. Amigas y amigos, llevamos hora y media, creo que aquí termina esta, hemos visto 2 de las 7 infradimensiones, continuaré en la próxima clase desarrollando el tema. Cuéntenme por favor si hay alguna pregunta, alguna duda más. Parece que Buenas, estuvo Celio. todo claro. Mira, yo por lo menos, ¿qué te digo? Yo he estado eliminando y he estado utilizando Tevigoscoslin como una grosería. Y mira que me ha quitado unas programaciones impresionantes, ¿no? Pero Qué bien. ahora que yo escuchaba mucha, o sea, música con frecuencia no la música normal, sino la música que se toma cuando se toma yagé. He estado escuchando yo tengo una donde como 5 días de pura música de esa y no, pues como pues el yagé no, ya no está en el entonces necesitaba saber qué música es la que ahora debo escuchar porque es que esa música no me gusta esa frecuencia muy Sí, y ahora te pues entiendo. la frecuencia de viaje pues me dice que no y entonces ahora qué. Te entiendo, listo. Voy a devolver un poquito con cada cosa que dijiste, porque no fue, no solo la música. Cuando tocaste lo del yagé, caí en cuenta que aquí hay personas nuevas en el grupo que han entrado en las últimas semanas y que de pronto no escucharon cuando hablamos de yagé, ayahuasca, marihuana y todas estas plantas medicinales que te las puede ofrecer una persona que sabe de plantas y que se llama ahora el famoso turismo espiritual. Mucho cuidado porque estas plantas que te sacan al astral o al nivel etérico o incluso a veces a infradimensiones te hacen ver unas cosas espectaculares y son tan geniales las cosas que ven y a veces tan coherentes que tú quieres volver a hacerlo. Y hay gente que entonces ya lo hace con recurrencia y se dedican a este ejercicio, cuando en realidad lo que estamos es llenándonos de una deuda que se llama drogadicción, porque todo lo que no suceda por conciencia, todo lo que no logres por tu propio ejercicio espiritual no es válido. Y vuelve y juega. El día que ustedes vayan en desdoblamiento al Tribunal del Karma y miren su expediente, se van a encontrar drogadicción. Y, pero yo no consumo drogas. Ah, sí, allá dice que consumió yagé, 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 ayahuasca, ayahuasca, todas estas. Y uno, pero, ¿en serio? ¿Me las están cobrando como drogadicción? Sí, porque hubo un daño en el hígado astral. No, el hígado físico puede que no se afecte demasiado. El hígado astral se daña y hay drogadicción. Bueno, quería decirlo para las personas nuevas. Entonces no utilizamos ninguna sustancia porque lo que necesitamos está dentro de nosotros. Lo que pasa es que no lo sabíamos usar. Ahora, en cuanto a la música, gracias por nombrarlo, porque les digo a todos, de verdad, no hay nada más lujurioso que la música que se está oyendo últimamente. Tal vez siempre existió música lujuriosa, pero es que últimamente la cosa está desbordada. O sea, en este momento la sexualidad en la sociedad está loca. Estamos en un desbordamiento tremendo. ¿Se acuerdan cuando alguna vez se les dijo que existe una ley? Vamos a profundizar en ella más adelante. Hay una ley que se llama recurrencia, que es cuando tú repites en esta vida lo de las vidas pasadas y repites y te casas con la misma pareja y ya te das cuenta que llevas casada con esa persona 20 años o casado con esa persona 20 años. Esas recurrencias las hay pequeñas, vida tras vida, y las hay grandes, sociedad tras sociedad, civilización tras civilización, raza tras raza de las que ha habido en el planeta. Eso que leemos por allá de cuando 2 ciudades muy, muy lujuriosas fueron destruidas, que eran Sodoma y Gomorra, eso en realidad lo pintan ahí como una historia, pero en realidad es una recurrencia y es una fase por la cual pasa las civilizaciones cuando están en involución. ¿Se acuerdan que vimos que los seres humanos vamos en evolución y a partir de la vida 55 empieza la involución?
Todas las civilizaciones que ha habido en este planeta antes que nosotros, las humanidades antes que nosotros, han tenido también su época de involución. Y en esa involución llega un momento en que se desborda la sexualidad y se admite todo y todo lo que era malo ahora es bueno. Entonces, hay unas recurrencias a nivel civilización. Y esta civilización, esta raza que ya estamos allá llegando al tope del fondo, nosotros estamos viviendo una recurrencia que viene de la civilización de la humanidad anterior, que es esa que se cuenta a través de la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces no pienses en Sodoma y Gomorra como dos ciudades, piensa lo que es como una fase de sexualidad desbordada. Ha existido antes y por recurrencia vuelve a existir. En este momento de nuevo estamos pasando por Sodoma y Gomorra, que es la fase de sexualidad donde todo se desbordó. ¿Qué tiene que ver con la música? Pues que se manifiesta en todo. En este momento la música no habla de más. La música no habla sino de sexualidad y sexualidad y sexualidad. Y eso pasa en los medios, en las películas, en todas partes estamos viendo lo mismo. Entonces, si tú me preguntas qué música escuchar, bueno, no es una respuesta que tenga preparada en este momento, pero con mucho gusto te puedo referir algunas canciones, alguna música para que puedas escuchar sin excitación. Es decir, hay que buscar la música que al escucharla no nos excite a nivel emocional, a nivel mental o a nivel físico. No les digo no bailen. Si ustedes un día tienen ganas de ir a bailar, vayan, bailen. Pero pues cuidado que bailan. Si un día quieren cantar, canten. Quieren poner el radio a todo volumen, canten. Pero trate de ser selectivo, trate de ser prudente con las cosas que escogen. No se pongan a cantar todo lo que van pasando por el radio porque hay cosas que definitivamente... Entonces, quiere llevar una canción ahí, la está cantando, está feliz, usted está tarareando o mentalmente lleva una canción. Seleccionen la música, empiecen a quitar músicas que ustedes saben que al oírlas les excitan o les llevan a ciertas actividades o a ciertas sensaciones. Hay músicas que me hacen pensar en cosas, hay músicas que me hacen sentir cosas, hay músicas que me hacen recordar cosas, hay músicas que me cambian el estado de ánimo, hay músicas para irme hacia lo triste. La exagerada felicidad es un yo, la exagerada tristeza es un yo. Hay que conseguir esa felicidad que viene del corazón. No es estar seriotes así, no, tampoco. Seamos felices, vamos a reírnos, pero con una felicidad que venga del corazón, música pura. Dentro de la música que todos conocemos, en cada país, ustedes aquí tengo gente de diferentes ciudades y de diferentes países. Mal haría en decirles una lista de música, pero sí busquen esa música que sea más pura en el sentido de que menos les excite. Ahora, vamos a hacer una cosa para continuar este tema que nos planteó Jesús Alberto tan interesante. ¿Qué les parece si entre todos, entre hoy y mañana, vamos a buscar una canción pura que a cada cual nos guste, o dos, y vamos a colocar el link aquí en el grupo? ¿Sí? Los invito a que hagamos eso. Todos conocemos música impura y todos conocemos música pura. Cada uno va a buscar un par de canciones, música que considere pura, música que produce armonía, sin excitación emocional, y la vamos a colocar aquí para compartirla con el grupo. ¿Les parece? Bueno, por ahora dejo hasta ahí. Entonces ya veremos a qué música vamos llegando, Jesús Alberto, para contestar tu pregunta. No es algo de contestar en un minuto. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Parece que todo fue claro. Gracias por haber estado acá. Feliz resto de domingo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, chao. profe. Igualmente, Que estén muchas muy gracias. bien. Chao, chao. Gracias, Sergio. Buen día Con para todos. gusto. Con gusto. Chao. Igualmente, muchas gracias. Que la fuerza nos